En esta mañana a mí me gustaría compartir un poco acerca de cómo mantener un evangelio de calidad, un evangelio de autenticidad, un evangelio que tiene que ir en relación con nuestra fe y con nuestra manera de vivir. El evangelio tiene que encontrar su lugar en nuestro corazón para que podamos vivir de manera coherente con la fe que hemos elegido. Un ambiente y un evangelio de calidad. Hemos hablado de tiempos de calidad con Dios y hemos hablado también de un encuentro de calidad con Dios, de un tiempo de verdadera calidad con Dios. Y a veces el evangelio tenemos que cuidarlo, protegerlo y hacer lo más posible para que esa calidad se mantenga. No sé cuántos de los españoles os acordáis de, no sé cuánto, yo creo que puede ser 25 o 30 años, ¿no? ¿Acordáis del ambiente del aceite de colza? ¿Cuándo puede ser? ¿30 años? Más, año 85 o por ahí, no puede ser. Los que venís de fuera no sabéis lo que es el aceite de colza. Tenemos el mejor aceite del mundo en Andalucía, ¿sí? Eso, aceite de oliva. Pues hubo un tiempo en que alguna gente mezcló el aceite de oliva con aceite de girasol y formó ahí un jaleo regular. Y adulteró el aceite. Y muchos que consumieron ese aceite, pues cuando hubo nacimiento, nacieron con defectos físicos. Le quitaron calidad al aceite, porque lo mezclaron. Y en nuestro argot normal y corriente solemos hablar, cuando las cosas son auténticas, en nuestro hablar decíamos, esto es 100% algodón, ¿sí o no? Esto es auténtico, esto es de verdad. Y el evangelio tiene esas connotaciones. Cuando nosotros decimos al Señor, venga tu reino y hagas tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, estamos pidiendo que ese evangelio, que esa palabra de Dios sea auténtica y de calidad, ¿sí o no? No puede estar en alguna manera mezclada o no puede estar deteriorada o no podemos devaluarlo porque le estamos pidiendo a Dios que como Él gobierna el cielo, gobierne la tierra. Y a mí me gustaría leer una historia súper conocida y sobre este texto quiero compartir un poco lo que es mi inquietud. El texto está en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Sin nombrar la historia ya sabéis de qué va. ¿Sí o no? ¿Quién sabe de qué va la historia de Lucas 15? El hijo perdido. Y en la casa de ese hombre había dos hijos que decidieron pensar de manera diferente al padre. Con lo bien que se está en la casa del padre, ¿no? Con lo bien que se vive cerca de Dios, con lo bien que Dios quiere cuidarnos y pastorearnos, pero se da el caso que estos dos hijos, por lo que sea, pensaban de manera diferente al padre. Me gustaría leerlo, aunque sea un poco largo, pero quiero que este texto esté en nuestra mente fresco. Dice, también dijo un hombre que tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se animó a uno de sus ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle. Poned el anillo en su mano y calzadlo con sus pies. Traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto y ha revivido. Él se había perdido y es hallado. Y comenzando a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música de las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué es aquello? Y él dijo: tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que había consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer este regocijo, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se le había perdido y es hallado. Cuando uno lee esta historia y otras tantas que vamos a mencionar, uno ve dos extremos. El Evangelio está lleno de extremos y a veces de argumentos y enseñanzas inentendibles. De ahí la urgencia de estar cerca de Dios, viviendo un tiempo especial con Dios para entender su enseñanza. La Biblia habla en Santiago, dice, de dónde viene la guerra, de dónde vienen los conflictos y las peleas. No vienen de vuestro entorno interno y vuestro desorden, que os ayudan a tomar decisiones equivocadas. A veces vivir en la casa del Padre, esta parte del Evangelio la hemos escuchado muchas veces, vivir dentro de la casa del Padre requiere un comportamiento, una conducta y un respeto hacia lo que el Padre piensa. Pero esta historia, porque tiene mucho, para dar en 5 o 6 sesiones, tiene mucho, pero encontramos que hay, por una parte, alegría, regocijo, por otra parte, tristeza, por otra parte, encontramos lo que estaba muerto ha revivido, lo que estaba perdido ha sido encontrado, y por otra parte, el ansia de buscar aquello que se ha perdido. Ahí en esta historia hay un montón de circunstancias que hay que saber llevarlas. Vivir en la casa del Padre implica pensar, sentir y desear como el Padre. Porque si no pensamos como el Padre, nos vamos a pirar, ¿no? Tenía 2 hijos y los 2 pensaban diferente al Padre. Eran 2 hijos perdidos, que aun estando cerca del Padre, ninguno estaba a gusto. Fijaros que cuando decimos venga tu reino, y como tú gobiernas el cielo, gobierna también la tierra, aquí hay unas cuantas cosas que a mí me gustaría comentar. Los argumentos y circunstancias que los evangelios se publican están llenas de extremos, fijaros. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 2 extremos grandes. A le gusto yo como predico, por eso se quiere acercar. Muy bien. Ahora yo te doy el micro. O que tú quieras. Yo te doy el micro si quieres. Dice, el que quiera venir en pos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un extremo y otro, la espada y la pared. Más vale dar que recibir.
Son otros dos extremos, ¿sí o no? Haced un tesoro en el cielo y no en la tierra, donde los ladrones no llegan. Porque donde esté vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Oíste que fue dicho diente por diente y ojo por ojo. Pero yo os digo que tenéis que amar a vuestros enemigos. Todo este tipo de reglas estaban dentro de la casa del Padre. Como tú gobiernas el cielo, gobiernas la tierra. Este tipo de argumentos es lo que están en la mente de Dios. Los que los creyentes tenemos que aprender, interiorizar y hacerlos nuestros. Pero se hace difícil estar continuamente sometido a lo que el Padre piensa. Pero es donde mejor se vive, en la casa del Padre. Ahí estamos protegidos, estamos pastoreados, estamos cuidados, pero lo que impide que yo quede en la casa del Padre es que tengo otra manera de pensar. He mezclado, he devaluado, le he quitado nivel, le he quitado prestigio, le he quitado valor a lo que mi Padre piensa y lo he mezclado con otras cosas. Y ahí vienen las diferencias y los conflictos. ¿Cómo puedo yo estar a gusto en la casa de mi Padre? ¿Puede sentar por aquí alguien que le indique dónde se sienta? ¿Quién entiende para vivir hay que morir? Otros dos extremos. Para que yo viva, tengo que morir. Nos damos cuenta un poco dónde estamos y de quién estamos aprendiendo. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, lo pequeño y lo grande. Está llena de historias de este tipo o de argumentos que nos enseñan cómo vivir en la casa del Padre. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Cuando nosotros queremos interiorizar todo este tipo de cosas, nos encontramos que pensamos diferente al Padre. Y por eso nos alejamos de Él, porque pensamos de manera diferente. Quien pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es ni puede ser mi discípulo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces o 70 veces 7. Otros dos extremos bien grandes. Los últimos, el mayor servirá al menor. Todo este tipo de reglas están dentro de la casa del Padre. Porque nos educan, nos pastorean, nos disciplinan. Pero cuando esto no está en mi corazón, quiere decir que yo pienso diferente a mi Padre. Y en cuanto pueda, me independizo. Y cojo en un momento determinado donde mi interior no está bien orientado, las pasiones y todo lo que se mueve en mi interior me hacen tomar una decisión equivocada, que es alejarme de la casa del Padre. Puedo vivir por mi cuenta, puedo decidir por mi cuenta y puedo hacer las cosas por mi cuenta. Y ahora entiendo cuando la Biblia dice que muchas veces nosotros, como dice el libro de Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Cuando nosotros pasamos un tiempo con Dios, nos damos cuenta que no pensamos como Dios, ni sentimos como Dios, ni razonamos como Dios, ni decidimos como Dios. Y nos vamos. Y preferimos vivir un evangelio devaluado, con unas exigencias más fáciles, más llevaderas, pero mezcladas. Y entonces le quitamos pureza, le quitamos autenticidad,
le quitamos lealtad, le quitamos fidelidad, le quitamos firmeza y seguridad a lo que hemos escogido y recibido de Dios. Y cuando entramos en contradicción con Dios, o decidimos simular nuestra situación, o decidimos mezclar nuestra fe con otros conceptos. Es lo que es interesante. Para conocer al personaje, tenemos que pasar tiempo con él. Para conocer al personaje, tenemos que pasar tiempo con él. De esa forma sabemos en qué consiste realmente el pensamiento de Dios. Nosotros puede que en esos dos extremos, donde está Dios y donde estamos nosotros, necesitemos volver a analizar cuál es nuestro pensamiento y cuán está lejos o cerca de Dios. No sé cuántos de vosotros habéis hecho alguna vez una analítica, o habéis hecho una auditoría de algo, o habéis hecho un resumen de cómo está la situación o de cómo están las circunstancias, pero a veces en nuestro caminar cristiano podemos coger costumbres que están mezcladas con otras historias y le hemos quitado nivel y valor a este evangelio de calidad. Cuando no nos hacemos una revisión de cuando en cuando en nuestro caminar con Dios, puede que muchas costumbres y muchas historias del mundo se nos hayan pegado aquí y vivamos un evangelio un poco más devaluado que lo que nos pide la enseñanza de Jesús. Pero de cuando en cuando hace falta ponerse al día, hacer cuentas. No ajustar cuentas. ¿Sabes lo que es un ajuste de cuentas en España? No sé fuera, pero un ajuste de cuentas en España es serio. Ha habido un fallecido en tal sitio, la policía dice que ha sido un ajuste de cuentas. Algo estaba mal y el que no cobró, pues fue a cobrar. Y como no cobró, lo quitó de en medio. Eso es un ajuste de cuentas. Pero ajustar cuentas significa ponerse al día con Dios. ¿A qué distancia nosotros nos encontramos de Dios? ¿Cuál es la calidad de nuestro pensamiento con respecto a esto? ¿Estas enseñanzas forman parte de nosotros o es algo que está escrito pero que yo todavía no he interiorizado? ¿A qué distancia me encuentro yo de Dios? ¿Qué cantidad o qué calidad de autenticidad de estas cosas que hemos dicho forman parte de mi vida? Porque si esto no forma parte de mi vida, yo estoy en contradicción con lo que Dios piensa. Si yo no estoy a gusto en la casa del Padre porque mi Padre tiene una forma de pensar y yo tengo otra, aunque viva dentro de la casa, estoy incómodo. Otros cogen la libertad de irse, pero otros se quedan. Pero no piensan como el Padre. El que salió de la casa no pensaba como el Padre y el que se quedó dentro tampoco pensaba como el Padre. Y la idea es, en alguna forma, que podamos llegar a un análisis de en qué consiste mi cercanía con Dios. ¿Estoy cerca o estoy lejos? ¿Estas cosas me llaman la atención y forman parte de mí o es una ideología que está aquí escrita pero no forma parte de mí? La calidad de nuestra fe depende si esto forma parte de mí. Yo me acuerdo que cuando era vendedor de frutos secos y de chocolatinas y de bombones y de Kinder Bueno y de Kiss Cash y todo ese tipo de historias, yo era vendedor de eso. Yo iba por los sitios vendiendo chocolates. De cuando en cuando me comía alguno y total, ¿no? Entonces, yo me creía que era un buen vendedor. Y visitaba a los clientes y les vendía y llegaba a hacer amistad con los clientes y
tenía mi manera de vender, de llegar a un acuerdo con ellos. Y mis fallos y mis errores yo no los veía porque yo me consideraba un buen vendedor. Pero de cuando en cuando la fábrica mandaba un supervisor y te lo sentaba al lado de tu furgoneta. Iba contigo todos los días y te dejaba. Iba apuntando en su libreta las deficiencias y las malas costumbres que tiene o que yo tenía como vendedor. Pero yo no las veía hasta que me puso en mi sitio. Entonces, eso quiere decir que muchas veces nuestros propios fallos, nuestros propios errores, no los vemos hasta que alguien se sienta a nuestro lado y nos ve la calidad de formas o de estilos que tenemos. En ese sentido, nosotros sí que necesitamos hacer un análisis de en qué nos distanciamos de este tipo de cosas o en qué no pensamos como Dios. ¿Entendemos que los primeros serán los últimos? ¿Entendemos que el mayor tiene que servir al menor? ¿A que son extremos difíciles de aceptar? Y cuando eso no lo terminamos de aprender, entramos en un conflicto con lo que Dios piensa. Y caminamos entre lo que Dios piensa y lo que yo pienso. Entonces, es necesario que nosotros podamos ver que esto hay que darle un arreglo. Y aquí en esta historia encontramos una palabra que es importante. Es que el hijo menor, dice, volvió en sí. El hijo menor volvió en sí, recuperó el sentido común. Hizo un análisis completo de su decisión. Y se dio cuenta que se había resbalado y se había equivocado. No le importó ofender al padre, no le importó ofender al hermano, le importaba su propio interés. Y cogió y vivió al margen de la casa del padre. Pero hubo un momento en que volvió en sí. Que se sentó, pensó, reflexionó y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Pensó. ¿No necesitamos pensar, reflexionar, en un mundo que nos lleva tan deprisa que no nos da tiempo ni a pensar? Necesitamos pensar, necesitamos reflexionar. ¿Dónde y cómo está mi situación con Dios? Las doy por buenas, las he rebajado de calidad, le he quitado nivel, las he mezclado con otro tipo de historias. ¿Tiene calidad mi fe? ¿Tiene calidad mi relación con Dios? Y cuando yo veo este tipo de cosas, ¿hasta dónde llega este tipo de argumentos en mi corazón? Me doy cuenta a qué distancia estoy de Dios. ¿Sí me estáis entendiendo? ¿A qué distancia estoy yo de Dios cuando estas enseñanzas no están interiorizadas en mí? Entonces, la calidad de mi fe, de mi vida cristiana, ha pegado un bajón. Y necesitamos volver a pensar, volver a reflexionar. ¿Qué cantidad de estos argumentos tengo que mejorar? Recordad que esto es lo que piensa Dios. No es lo que piensa el pastor, esto es lo que piensa Dios. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tú sígueme. Es duro, sí. ¿Qué reflexión podemos sacar de todo esto? Que necesitamos vivir cerca de Dios. Necesitamos vivir en la casa de Dios. Necesitamos los consejos de Dios para vivir. Necesitamos el pastoreo de Dios para estar dentro de la casa de Dios. Necesitamos que la voluntad de Dios sea también parte de lo que nosotros deseamos y sentimos. Porque si no, ¿qué evitamos?
que evitamos ponernos en un momento determinado en sintonía con Dios, que a pesar de recobrar el sentido común, provoca en mí un arrepentimiento que me acerque a Dios de una manera sincera. Volvió en sí y se arrepintió de su comportamiento con su padre. ¿De qué cosas nosotros tenemos que pedir perdón a Dios que no están en orden? Muchas veces la sociedad permisiva que vivimos parece que lo permite todo. La fe que hemos escogido vivir parece que lo permite todo. Pero no es así. Solamente que hemos mezclado con otras cosas y hemos devaluado el nivel de nuestra fe. Y parece que todo va bien, pero no va bien. El hijo menor, cuando le propuso al padre, mira, prefiero que te mueras, pero quiero disfrutar de tus bienes, era señal de que ya llevaba tiempo mal. Entonces no lo pensó en un momento. Ya llevaba tiempo mal. Y decidió mal, porque su vida interna no la supo dominar. El hijo mayor ya llevaba mucho tiempo mal también dentro de la casa. Pensaba diferente al padre y cuando tuvo la oportunidad se lo dijo. Y no participó de la alegría del padre porque no pensaba como el padre. De hecho, la parábola termina con el hijo mayor enfadado. No termina entrando. Entonces, ¿qué provoca muchas veces no pensar como el padre? Provoca hijos menores que dicen vivir como les da la gana y provoca hijos mayores donde la parte ideal de la vida religiosa le importa más que su padre. ¿Qué es lo que tenemos que intentar en nuestro tiempo? Que la iglesia no se llene de hijos mayores, que son tóxicos, son malos, tienen mala intención y nunca buscan el deseo y la voluntad del Padre. Y están siempre enfadados. Están siempre enfadados. La otra parte, aunque lo hizo fatal, tuvo la oportunidad de reconciliarse, tuvo la oportunidad de volver al Padre. Entonces, fijaros lo interesante que es esta reflexión. Como dice el Salmo 42, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Cuándo? Eso significa que cuando nuestro sentido común vuelve y nos da coherencia, nos da madurez, nos da sensibilidad, nos da un estado natural de cómo estamos, la siguiente pregunta es como hizo el hijo menor: iré a mi padre, porque pensó, iré a mi padre. Y en este caso nosotros, ¿cuándo vamos a ajustar cuentas con Dios? Si ajustáramos cuentas con Dios, ¿quién saldría perdiendo? ¿Quién le debe a quién? ¿Quién debe más? No nos interesa hacer cuentas con Dios. Vamos a salir perdiendo seguro. ¿Qué muestra el Padre en este texto bíblico? Sensibilidad, generosidad, cercanía, fraternidad, perdón, misericordia, gracia. Porque es la única manera de volver a entrar a la casa del Padre. Así que tenemos que tener la seguridad que cuando queremos ajustar este tipo de pensamientos a nuestra vida, si no existen, volvamos en sí. Yo no entiendo que todos en la iglesia seamos iguales. ¿Por qué este tiene que ser igual que yo? Porque así piensa Dios. Si eso no es un pensamiento mío, tengo un problema para volver a la casa del Padre. Porque no puedo de nuevo volver a la casa del Padre pensando como pensaba cuando salí. Entonces tengo que corregirme en mi forma de sentir, de pensar, de razonar y pensar, iré a la casa de mi Padre porque allí hay muchos que trabajan y por lo menos que me dé el mismo trato.
Porque esto de comer algarrobas no es lo mío. Por cierto, ¿quién ha comido alguna vez algarrobas? La algarroba antes era una comida de pobres. Se criaban, todavía hay algarrobos por ahí por el bosque. Parecido. Pero esa era la comida que le echaban a los cerdos. Vivió la máxima humillación que puede vivir un judío. Tratar con cerdo y comer comida de cerdo, que ni siquiera llegaba a comerla. Entonces, en alguna forma lo que este texto nos demanda es que tenemos que determinar, que tenemos que hacer una reflexión para volver a tener un reencuentro de calidad con Dios. ¿Quién necesita un reencuentro? Reencuentro, porque el hijo ya vivió dentro de la casa, se reencontró con el padre. ¿Quién no necesita un reencuentro? ¿Quién no necesita un nuevo análisis a ver cómo está nuestra situación con Dios? Entonces, con respecto a esa manera, decidamos cuándo vendré, cuándo, esa pregunta, ¿cuándo vendré y haré cuentas con Dios? Porque el saldo de acercarnos a Dios es positivo. Sabemos que nunca vamos a pagarle a Dios lo que realmente Él es capaz de hacer por nosotros. No tengo forma de pagarle a Dios su gracia, no tengo manera. Pero el acercarme a Dios siempre es positivo. Porque ahí hay una palabra que dice que el Padre salió a buscar al Hijo. ¿No estará buscando Dios ese reencuentro contigo? ¿No estará Dios interesado en reencontrarse contigo y hacer cuentas y tasa rasa? Es posible que Dios esté deseando ese reencuentro. ¿Cuánto dolor le causó ese hijo menor a su padre al desear que se muriera y le entregó la herencia? ¿Cuánto dolor le podemos ocasionar a Dios cuando tenemos conceptos en nuestra vida cristiana que no piensan, ni se alinean, ni razonan, ni sienten como Dios? ¿Cuánto deseo alberga a Dios en su interior de abrir la puerta y verte correr hacia su presencia para que Él te pueda abrazar y darte lo mejor? Un vestido, un anillo, un calzado, un festín. Porque cuando nosotros hacemos eso, el corazón de Dios se alegra. El corazón de Dios se regocija. Pero vivir en la distancia es complejo. Así que en todo conflicto que se produce, hace falta dos voluntades. La voluntad de Dios siempre está dispuesta de abrazarte, quererte, pastorearte, disciplinarte, guardarte. Eso está siempre fija. Pero cuando yo voy a reflexionar de hacer mi parte, de ir por lo menos hasta la puerta de la casa de mi padre y en alguna forma provocar que mi padre salga a mi encuentro. Y eso es necesario. En la distancia no se arreglan las cosas. Hay que provocar un reencuentro con Dios. De sentimientos, de pensamientos, de razonamientos. Y de que esto forme parte de mi vida. Fijaros que mi carga en este tiempo es que en tu intimidad con Dios, tú encuentres este espacio de acercarte a Dios. Y en tu reencuentro con Dios, que hay reencuentros que nos producen sanidad y salud. Y hay otros que mejor no haberlo visto, porque me ha provocado ciertos sentimientos feos. Pero un reencuentro con Dios nos tiene que producir calidad de vida y salud, ¿o no? Hay
insalud en nuestra mente? ¿Hay pensamientos en nuestra mente que no están alineados con esto? Eso nos produce lejanía con Dios. Eso nos produce cierta frustración. Porque vivimos en una casa compartiendo con mi padre, pero no pienso como mi padre. ¿Sí? Y con esto yo quiero terminar, porque quiero que tú seas partícipe de esta reflexión. Quiero que tú pienses. Y quiero que en alguna manera veas cuál es la prioridad de tu corazón. Buscar tus propios intereses o buscar los intereses del reino de Dios. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué forma la prioridad en nuestro interior? ¿Qué nos carga? Es decir, ¿dónde está la prioridad de nuestro interior? Decir, Padre, muérete, es decir, no me interesa lo que tú pienses ni me interesa cómo estás tú. Me importa lo que yo siento. Entonces, hermanos, a todos los que vivimos circunstancias difíciles, situaciones complejas, dudas, incertidumbres, sentimientos encontrados, situaciones no resueltas. Todo eso, cuando se va acumulando en nuestro interior, al no dominarlo y al no tener un buen dominio de lo que estamos viviendo, podemos darle carpetazo a nuestra relación con Dios y permitir que muchas historias se asienten aquí y no nos permitan vivir de acuerdo a la fe que hemos elegido. Por lo tanto, como no vivimos una fe de acuerdo a la que hemos elegido, devaluamos el mensaje, lo mezclamos y como que es otro tipo de vida y de compromiso con Dios. Sin embargo, cuando nosotros analizamos todo esto que hemos mencionado, son extremos. La luz y las tinieblas no tienen relación. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Por una boca no puede salir agua salada y agua. Es imposible. Nos tenemos que situar en un lado. Y desde ese lado hemos aceptado la fe. Desde el lado del pecado, desde el lado de las tinieblas, de ahí hemos aceptado la fe. Y el Señor es el pastor de mi vida. Pero con el paso del tiempo, muchas situaciones, ideales, argumentos, circunstancias se han pegado en nuestra vida y hemos devaluado la autenticidad y la calidad del Evangelio. De tal manera que cuando mencionamos este tipo de sentencias o de extremos, no forman parte de mí. Pero sigo viviendo en la casa de Dios, aun pensando de manera diferente a Dios. Eso no me va a hacer comprender la profundidad de la calidad del Evangelio que hemos escogido. Por lo tanto, se hace necesario que yo me haga una analítica interior y pueda sacar la conclusión a qué distancia estoy yo de Dios. Y si esa reflexión es negativa, ojalá Dios nos dé el sentido común y podamos pensar, ¿cuándo me voy a plantear en hacer cuentas con Dios? ¿Hasta cuándo voy a mantener esta situación? Si Dios está pidiendo de ti un arrepentimiento, un reencuentro de calidad con Dios, tienes que pensar cuándo vas a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque muchos dependen de ese examen interno que tú te hagas. Si tú te examinas desde esa interioridad con Dios, vas a ver con más claridad en qué situación se encuentra la gente. No sé si me hago entender.
Si tú afinas tu situación con Dios, te vas a dar cuenta con mucha más claridad dónde está la gente y cómo siente la gente. Y cuando pases por el lado del que está herido, es imposible que el que esté cerca de estos argumentos no se pare y atienda lo que está viendo. Los hijos mayores miran, se paran y siguen. Pero los que están cerca de Dios se paran, atienden, se lo cargan y honran a Dios con su conducta. ¿Hemos entendido eso? Eso es fácil de entender. Pero si no forma parte de mi vida, se convierte en un obstáculo para vivir cerca de Dios. ¿Sí? ¿Quién de nosotros quiere tener un reencuentro con el Señor? ¿Quién no necesita un reencuentro con Dios? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es decir, estáis pensando y sintiendo como yo siento esta mañana. Es decir, ¿quién de nosotros no necesita hacer ese reencuentro con Dios donde tú puedas recibir la salud espiritual de parte de Dios? Y sacar 18.000 historias que no tienen nada que ver con Dios y me tienen alejado de Dios. ¿Sí? ¿Sois capaces de hacer una oración conmigo? Nos ponemos en pie y pedimos a Dios que esta palabra, que es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. No la cantidad de historias que yo he tratado de complementar, sino esta historia es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Si tú entiendes esta historia como algo particular en tu interior, haz tu oración. Y pide a Dios que te permita ir a la presencia de Dios y, mejor dicho, permítete tú que Dios te abrace. Permítete tú que Dios te abrace, pero tienes que hacer tu parte, ir hasta la misma casa del Padre y provocar que el Padre salga a buscarte. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Esta palabra está escrita, Señor, y está puesta aquí, porque tú tienes una intención de que sea parte de nuestra vida. Gracias por mostrarnos a través de ella tu gracia, tu misericordia, tu cercanía, tu favor, que siempre, Señor, va a estar al lado de los que sufrimos, de los que no tenemos capacidad de decidir, de los que no somos valientes para tomar un tiempo contigo, de aquellas, Señor, hermanos y hermanas que no consideran, Señor, que esto sea necesario, pero tu Espíritu Santo en esta mañana, que habla a nuestro corazón por medio de esta palabra, permite, Dios, que nuestras conciencias tomen la responsabilidad de buscar este tiempo contigo. Bendice en el nombre de Jesús aquellos corazones que están lejanos a tus deseos, a tus razones, a tus sentimientos. Perdona, Señor, nuestras indiferencias. Perdona nuestra lejanía. Perdona, Señor, a veces la cantidad de razones que nos hacen, permiten que estemos lejos de ti. En esta mañana, Señor, tú que conoces todos los corazones que estamos aquí y aquellos que nos están escuchando, que tu Espíritu Santo, Señor, vuelva a sus casas, tome lugar en sus vidas, le hagas razonar, le hagas, Señor, volver en sí. Y tú, Señor, puedas tener ese abrazo mutuo y personal con cada uno de nosotros. Suaviza las circunstancias familiares. Bendice a veces nuestras malas decisiones, que nos hagan recapacitar de nuestra necesidad de volver a ti. En esta mañana, Padre, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, sea cual sea su situación, que tú puedas tocar nuestros corazones y nuestro corazón en esta mañana se vuelva a ti,
Padre, en el nombre de Jesús, llena con el poder de tu Espíritu Santo nuestra casa, nuestros pensamientos, nuestros corazones, y ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti, que es nuestro bien. El estar cerca de ti es nuestro bien. Yo bendigo a mis hermanos en esta mañana, en el nombre de Jesús, para que tú vuelvas a reinar en sus vidas, en sus familias y en sus circunstancias. Y tú seas su consejero y su pastor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga y que tengáis buena semana. La palabra de Dios forme parte de vuestras vidas y esto pueda ser un sentimiento de razonar cómo vivir mejor al lado de Dios. Tengáis buena semana.